De una mujer diputada nacional muy precoz, por San Juan, 83, sin cupo, a hoy una dirigente importante de Córdoba. ¿Cómo se gestó? ¿Cuál fue la semilla de eso que sos hoy? ¿Qué, tu barrio, tu militancia, tu historia? No sé, o sea, porque vengo de una familia de primera generación de españoles, mis abuelos españoles, en donde la política era mala palabra y además para ellos, que además mis dos abuelos eran analfabetos, o sea, y mi mamá y mi papá solo la primaria. Mi mamá hubiera estudiado, pero en esa época son chacareros y la cebolla no valía nada, ni la uva tampoco, y bueno, les iba muy mal y mi mamá no pudo estudiar la secundaria, que era la que realmente quería. Ella quería ser farmacéutica. Pero bueno, han sido épocas duras, pero vengo de una familia de una cultura del trabajo. Te doy un ejemplo, mi mamá, para poder aprender corte y confección, porque mi abuela le decía, no te puedes quedar en casa, no te podemos dar de estudiar, pero algo tenés que hacer, y ahí ella pudo perfeccionarse, y empezó a hacer alta costura, y bueno, y terminó con una gran academia, y fue una modista muy importante de vestidos de novia, se dedicaba a eso. Pero era de que eran a las 5 de la mañana, igual la veía a mi mamá cosiendo, qué sé yo. Mi papá tuvo las 20 profesiones y las 80 necesidades, digo yo, ¿por qué? Fue lechero, panadero, tuvo un bar, taxista, camionero, ¿Sí? Todas esas cosas. ¿Siempre radicado en la zona de Rawson? Siempre. Nosotros vivimos en el Médano de Oro, mis dos abuelos por las dos partes, que los cuatro eran españoles, vinieron como contratistas, después ya pudieron comprar su finca. Ajá. Siempre vivimos ahí en la Brantapia, donde están los corredores, después de la Unión Vecinal de Trinidad. Sí. Zona linda ahora. Y vivimos, hermosa está. Y esa fue nuestra historia. Historia familiar. ¿Y hoy la dirigente? Bueno, y yo iba a la escuela, era buena alumna. Yo fui a dibujo, fui a títere, en la tarde iba a esas dos cosas. Entonces, quería ser médica. Yo decía, ¿qué es lo más parecido a medicina? Bueno, como me gustaba la física y la biología, qué sé yo, dije, bueno, entonces voy a estudiar bioquímica, que era en San Luis, allá partí. Llego a San Luis y empecé a estudiar, y como estábamos en un colegio mayor y con este cura, me metí en la juventud universitaria católica. Ajá. Y entonces empezamos a recorrer los barrios, yo daba títeres, enseñaba a coser, a las mujeres le hacía que de los pantalones de los maridos viejos le usábamos la parte más sana, y con la parte de abajo podíamos hacer pantalones para los niños, de las camisas, viste que siempre se rompen los cuellos, la parte de atrás salía justo una camisa para los chicos. Hacemos esas cosas y dábamos apoyo escolar con dos amigas mías que estudiaban psicología. Hacía todas estas cosas y así fui viendo cómo es la cuestión política. Las necesidades, la vida, bla, bla. Y siempre me chocaba con el tema de nosotras, de las mujeres. Cómo nosotras, además de todo, de esto de los niños, de la escuela, de que llevaban los médicos, tenías que llevar a tu familia, pero siempre las mujeres eran esto. Yo decía, ¿cómo es que esta cosa de que las cooperadoras escolares, todas mujeres? Las cooperadoras hospitales, todas mujeres. O sea, donde vos veías que se repartía trabajo y solidaridad, estaban las mujeres. Y el hombre era el repartido del poder. Entonces decía, qué distinto sería si una mujer fuera la ministra de Educación o la ministra de Trabajo o la ministra de cualquier cosa, en vez de hacer notitas las mujeres como cooperadoras, para que te escuche un ministro hombre de que los niños no están aprendiendo. Digo, esto está mal, esto está invertido. Y creo que eso empezó a mí como a fluir en mí, y en esta actividad de empezar a ver las cuestiones políticas, un día me fui al Partido Justicialista, que estaba todo vedado, y conocí a doña Martina. Claro, estaba en plena dictadura. Ella era la encargada del partido, que ella me empezó a instruir, empecé a leer La razón de mi vida, La hora de los pueblos, y bueno, ahí empezamos a militar, nacen los montoneros, había que definirse
si vos Montonero o... planteaba revolución armada Claro. o el justicialismo, yo dije no, el justicialismo, y ahí empezamos ya a conocer desde adentro del movimiento, y la tarea territorial a mí me lleva a vivir toda la apertura de la actividad política, de estar en las discusiones políticas. Y bueno, así fue que fuimos viviendo toda esa época, ¿no? Desde hacer monotop a ir a los cuarteles y poner los miguelitos en la rueda de los autos del casino militar para pinchar la rueda. O sea, todas estas cosas que las fuimos haciendo hasta que, bueno, viene la apertura política. La del 73. La del 73. Todavía yo estaba ahí. Me acuerdo que mi mamá empieza a preocuparse. Nosotros salimos del colegio mayor y alquilamos una casa con unas mendocinas y una sanjuaninas, y esta casa se transforma en un lugar en donde venían todos los compañeros, dejaban ahí los panfletos, lo que íbamos a hacer, y salía mi mamá, que nos iba a visitar con la madre de una mendocina, Monserrat Cruzado, era mi compañera. Empezó a asustarse, ¿cómo era esto? Que yo estaba en la facultad y venían y decían, no, el atún, y tiraban. Y mi papá empezaba a leer folletos, estas cosas. Se asustó de tal manera que llegó a mi casa a San Juan de vuelta y dijo, tu hermana es comunista, le han lavado el cerebro, no sabe lo que es esa casa. Y se había hecho un listado de todos los que habían pasado por mi casa. Imagínate, esto en plena dictadura. Mi mamá se lo da a mi hermano y dice, hay que hacer algo, hay que ir a la policía porque a tu hija... Decía que mi hermano ahí dijo, no mamá, esto no es así, no hay comunismo, nadie lava el cerebro a nadie, bueno. Pero ella muy asustada conmigo porque qué iba a ser de la vida de esta mujer. Mi mamá, que imaginaba, una bioquímica viene, la voy a tener al lado, va a tener el laboratorio, se va a casar, le va a tener los niños y punto. Claro, nada que ver. Hice todas esas cosas, pero hice otras cosas. Pero bueno, pero muy asustada estuve en esa época, pero ahí viene la apertura política que hace Perón al desbloqueo de Cuba. Y mandaron a la Junta Nacional de Carnes que había en esa época, a la Junta Nacional de Granos de esa época, y yo no sé por qué cosa me toca a mí, porque te juro que no lo sé, que mandaron a dos jóvenes peronistas. A Cuba. A Cuba. Una que era yo de San Luis y otra de Rosario. Cuando me dijeron, vas a ir a Cuba, qué sé yo, era invierno, porque eso fue una semana antes que se muriera Perón. 74. Julio se murió en... Primero de junio. Sí, fue en junio, fines de junio. Entonces, digo, hoy tengo que ir a buscar mi casa a San Juan en ropa de verano, porque estaba todo de invierno. Llego, digo, me voy a Cuba. ¿Qué? Casi se desmaya mi mamá, imagínate. Tenía razón, decían. Y creía que todos eran todos diablos, que comían los niños crudos, qué sé yo. Entonces, mi papá no estaba. Y mi hermano empezó, si vos te vas, la mamá me dice, va a morir, le va a causar un problema de corazón. Le digo, nadie se muere por estas cosas. Me acuerdo que me dice mi mamá, si vos te vas a Cuba, no volvés más a esta casa. ¿Oh, sí? Bueno, agarré un pomelo, lo tengo tan presente, no sé por qué agarré un pomelo. O sea, era que lo único que había en mi casa era un pomelo. Saqué un pomelo, agarré el bolsito y me volví a dedo a San Luis, porque en esa época viajábamos mucho a dedo, no teníamos un mango, pero para nosotros era normal andar a dedo. Bueno, llegué a San Luis, partimos para Cuba, yo me llevaba razones de mi vida, para mí era te imaginas, era una cosa importantísima. Bueno, llegamos allá, entregamos un auto que llevábamos, un Torino que Perón le mandaba de regalo. ¿Un Torino? Un Torino. ¿A Fidel? A Fidel. Fuimos a entregar el Torino a Fidel, firmamos el libro, qué sé yo. ¿Estuviste con Fidel? Claro, imagínate, no sé, 22 años tenía. Que para mí era una emoción impresionante. Ajá. Bueno, pinche, nosotros atrás de los grandes que... Atrás del Torino. Que, bueno, entregamos el Torino, qué sé yo, bueno, todo emocionado. Recorrimos Cuba donde ellos nos llevaron. Ahí me enteré la mezcla del cebú con el Holando argentino, tener carne, vaca, leche y carne en el mismo animal, ¿verdad? Fue re interesante. Se muere Perón. ¿A volver? Claro, a mí es como si se hubiera vuelto mi papá. Vinimos a Buenos Aires. Y yo desesperada porque lo que quería ver
era ir a la tumba de Perón, pero porque para mí es como que se me hubiera quebrado el alma. Bueno, estuvimos ahí, nos llevaron al cementerio, qué sé yo, me vuelvo a San Luis. Cuando me vuelvo a San Luis, me llama mi mamá y mi papá que iban a ir a verme. Oye, digo, ¿qué pasó? Entonces llegaron, me dijeron que ellos entendían lo que me pasaba y que yo era peronista y que entendían lo que sentía y que hicimos las paces. Te indultaron. Me indultaron a mi familia. No peleamos más con mi hermano la discusión del peronismo o el bloquismo, lo que sea, y ahí empezó mi vida política y familiar a juntarse, claro. Porque si no era muy difícil y yo sufría mucho por esto, porque si yo sentía esto, ¿por qué mi familia no podía entender esto? Y bueno, ahí empieza el proceso de Isabel. En el 75 me dicen que necesita San Juan cuadros políticos porque Gioja estaba preso, Camus estaba preso, qué sé yo, que tenía que volverme a San Juan, que ni en mi cabeza estaba volverme a San Juan. No tenías idea de volver. Y porque yo ya tenía ayudantía de cátedra, era jefa de bromatología de la Municipalidad de la Capital, era la representante de San Luis en el Congreso Nacional de las Mujeres. O sea, mi vida estaba armada ya políticamente y económicamente ahí. Así que nada. Bueno, me volví a San Juan, a militar. Yo conocí en San Luis a mi primer marido, Alejandro Flores. Nos vinimos a San Juan. Bueno, ahí conocí a Flaco, Gioja, a Don Eloy, iba a la cárcel. Me acuerdo que le llevaba pimiento, no sé por qué le llevaba pimiento. Viste que los pimientos de San Juan, los pimientos verdes, rojos, eran buenos. Entonces ese tipo de cosas. Y bueno, y ahí empezamos clandestinamente a trabajar en las fechas de Evita, que es las coronas, escribir en las paredes. Esto era lo que se usaba en esos momentos. ¿Tenías miedo? No, yo no me acuerdo haber tenido miedo nunca, ni cuando poníamos Miguelito, nos poníamos una minifalda, nos íbamos al casero oficial, le poníamos Miguelito, uno, para que no erráramos, uno en cada rueda. No, una cosa, hemos hecho cada cosa. Entonces, bueno, ahí ya conseguí trabajo, entré en la Universidad de San Juan en microbiología industrial, en la Católica daba bromatología, y puse un laboratorio en el Hospital Español con otra chica socia. Y ahí empezó las dos cosas juntas. Y cuando volvió la democracia en el 83 hubo que buscar candidato, y la primera era vos, porque sin cupo, sin nada, por eso estamos... Bueno, fui candidata a diputada y formaba parte de la estructura del partido. Bueno, y era miembro del Congreso Nacional, y se presentaba por San Juan. Ahí las cosas se van dando, a los 2 años hay elecciones internas en el partido, y yo había armado una columna de mujeres de toda la provincia muy importante. ¿Durante la dictadura? No, ya en la apertura política, ya era yo diputada por eso. Nacional, y ahí seguí trabajando y siempre alineando mujeres para incentivarlas a que participen, qué sé yo. Y bueno, la situación en ese momento era que tenían que arreglar con nosotras, sí o sí. Estaba Montaño en la CGT. José Waldo. Claro, Camus había armado la lista famosa rosada. Y lo que pasa es que la columna de mujeres, acuérdense que había ahí el partido femenino, la rama política y los gremios. Y en esas 3 patas había que armar la estructura. Entonces, la ventaja nuestra es que las mujeres éramos muchas y muy alineadas. Entonces íbamos a desbalancear para el lado que nos fuera. Entonces vinieron a arreglar con nosotros y nos dijeron que qué es lo que queríamos. Y dijimos la presidencia del partido. Entonces, bueno, ahí fui presidente del partido, le ganamos a la lista de Don Eloy. El José Luis fue secretario político. De usted, tuyo. Claro, y trabajamos con Ubaldo Montaño y el equipo. 35. Pues, ese era el técnico. 35. Ya ni me acuerdo qué viejita que estoy. Bueno, y ahí empezó la historia.